Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Efectivamente, un ex trabajador de Área 51 afirma haber pilotado un ovni. Últimamente parece ser que al Pentágono le están creciendo los enanos en este aspecto, ya que este hombre ha empezado a contar sus declaraciones pocas fechas después de que se confirmase el destino de varios millones de dólares de los fondos militares del Pentágono a un programa de investigación OVNI que al parecer ha salido de una serie de documentos que han desclasificado. Luego nos cuentan que ellos no utilizan fondos, que no saben absolutamente nada y que el fenómeno OVNI no les interesa. Pues no es cierto, hay papeles desclasificados que hablan de ello. Pero vamos a centrarnos en las sorprendentes declaraciones que ha hecho este expiloto. Concretamente, su nombre es Robert Miller, el señor Robert Miller. El señor Robert Miller tiene un aspecto bastante peculiar. Es un hombre de unos 85 años de edad, un aspecto robusto, grandote, tiene poco pelo, no tiene pelo, y utiliza gafas de pasta. En sus declaraciones cuenta que nunca antes había contado a nadie incluso de su familia, las actividades que efectuaba en Área 51. Afirma que existen sorprendentes descubrimientos que están muy por delante de nuestro tiempo, pero que nunca verán la luz pública. Miller nació en el sur de Nevada y su padre era un ingeniero aeroespacial. Los recuerdos que tiene de su padre es que solía llegar muy tarde del trabajo y que nunca hablaba. Su padre nunca hablaba de las actividades que desempeñaba en aquel trabajo dentro del entorno familiar. Comentaba Miller también que su padre le enseñó a pilotar desde muy joven. Dice que la licencia de vuelo la llegó a sacar a los 15 años, imagínese usted. Miller afirmaba también que cuando tuvo la primera oportunidad se alistó en el cuerpo de la Marina y al poco tiempo, debido a sus habilidades como piloto, pasó a ser piloto dentro de la Marina. Y en pocos años, por la gran pericia que estaba demostrando, Miller llegó a ser uno de los más destacados pilotos que la Marina tuvo. Pero Miller, cuando cumplió 28 años, empezó a plantearse que debía salir de la Marina, dejar la Marina, dedicarse a otro tipo de actividades y, por supuesto, crear una familia, asentar un poquito la cabeza, buscar un trabajo de otro tipo o vinculado a los aviones, pero desde luego no en el ejército. En fin, sea como fuere, cuenta Miller que un buen día le llega un sobre. Él recibe un sobre dentro del campamento de las instalaciones donde él trabajaba como piloto y en aquel sobre pudo ver el sello de clasificado. Ponía el sobre clasificado. Y debajo de clasificado su nombre, Robert Miller. Aquel sobre decía que cuando abrió el sobre y lo empezó a leer, la carta que había dentro decía que había sido seleccionado para un puesto de alto secreto como piloto de pruebas en unas instalaciones de pruebas. También le indicaban que un avión le estaría esperando días después en el aeropuerto de Las Vegas, más o menos a las 3 de la mañana, para llevarlo a ese punto de encuentro en el que el señor Miller debía estar. Evidentemente, Miller, dentro de una estructura militar, tenía que obedecer órdenes y cogió el avión en el punto y en el momento en el que le habían indicado. Allí había dos tipos, dice que vestidos de negro. Me contaba que estaban vestidos de negro. Y que lo escoltaron hasta su destino. En ningún momento le abandonaron. Y que ese destino estaba situado en el desierto. Allí le acercaron a las proximidades de una ladera. Decía que era de noche y que había una ladera y que vio que estaba cerca de la ladera de una colina, ¿no? Lo metieron en unas instalaciones que comentaba Miller, decía, yo recuerdo que estaban repletas de puertas y pasillos por todos los lados. Y Miller cuenta haber bajado muchas escaleras. Dice, cuando llegué allí y me metieron en las instalaciones, aparte de ver muchos pasillos, estaba constantemente bajando escaleras, constantemente. Me dio la sensación de que me encontraba a una gran profundidad. Cuando llegaron a un punto concreto de las instalaciones, le mostraron una habitación en la que, bueno, pues le dijeron que tenía que pasar ahí un rato. Era una habitación bastante espartana en la que había, pues, cuenta Miller, una cama, una mesilla, un escritorio y algunas pesas para hacer ejercicios. Los dos tipos que iban de negro le dijeron que esta sería su vivienda durante los próximos meses. Así le contaron a Miller.
Cuenta Miller que estos dos sujetos no le dieron la oportunidad de decir que no, ya que inmediatamente se largaron y cerraron la puerta. Eso es lo que contaba Miller. Cuando Miller revisa la estancia, se da cuenta que en uno de los cajones del escritorio había un folleto que titulado «Trabaja usted en el lago Grimm». Él dice que creo recordar que ponía «Trabaja usted en el lago Grimm». Lago Grimm. Se tumbó en la cama, decía Miller, y comenzó a leerlo. Entre sus hojas había una serie de datos sobre esa base en la que se encontraba, que decía que tenía ni más ni menos que 1.200 trabajadores y que eran instalaciones clasificadas como alto secreto fuera del dominio y el conocimiento de la opinión pública. La base estaba designada como Área 51 y decía que ese folleto comentaba que no hay forma de solicitar trabajo dentro de Área 51, decía que no. Que son la gente de Área 51 o el mando de Área 51 el que selecciona directamente a la gente, pero la gente allí no podía echar currículum ninguno. Miller cuenta que en un primer momento pensó que ese era el lugar donde trabajaba su padre, debido a que su padre, bueno, pues nunca hablaba de aquello y lo relacionó, pero claro, él pensaba o se dio cuenta de que su padre hacía muchos años que había jubilado o que se había jubilado y no entendía cuál era su papel o el papel que estaba jugando en aquella Área 51. Después de una hora, los tipos vestidos de negro volvieron a aparecer y le indicaron a Miller que les acompañase. Miller cuenta que en ese momento también le llevaron por un largo paseo alrededor de pasillos repletos de tuberías donde decía que se escuchaba un rumor, se escuchaba un ruido de fondo, un rumor. En ese punto concreto llegaron a una habitación donde nuevamente lo metieron dentro de esa habitación y lo sentaron frente a una mesa y le empezaron a explicar por qué se encontraba allí. Vamos a continuar con esta increíble historia. Le dijeron que iba a ser piloto de pruebas de una nueva tecnología que se había desarrollado desde 1947 y que habían utilizado ingeniería inversa para crearla. Le informaron que sería el primero en probarla y le indicaron las nefastas consecuencias que tendría para él y para su familia si hablaba de todo esto. También le contaron que el desarrollo de esta nave salía de un objeto interdimensional que había tenido un accidente y adicionalmente incluso le comentaron que algunos de los seres que habitaban o que estaban dentro de ese objeto que tuvo el accidente todavía se encontraban vivos en algunas de las instalaciones secretas que en aquella base había. También le indicaron que al día siguiente comenzarían las pruebas, que empezaría a trabajar muy pronto. El caso es que a la mañana siguiente, muy temprano, lo fueron a buscar a su habitación, lo llevaron él decía que era una enorme cafetería, y me llevaron a una gigantesca cafetería donde había muchos pilotos de pruebas. Dice que también había personal de la base, pero recuerda que en aquella cafetería todo el mundo estaba compartimentalizado, ¿no? Las personas de un departamento se sentaban junto con las de ese departamento, las de otro departamento con ese departamento, pero que nunca se mezclaban, no. Eso no se podía hacer en Área 51, solamente las personas que eran de los mismos departamentos. Después de desayunar lo llevaron a una estancia donde varios científicos le empezaron a hacer una serie de pruebas, mediciones, test, para después dejarle solo con un traje que tenía que probarse. Miller comenta que no recuerda el tiempo que estuvo allí porque aquella estancia no tenía ningún reloj, no le habían puesto ningún reloj. Decía, no sé si estuvo 1 hora o 2 horas, no sé cuánto tiempo estuvo. Posteriormente le entraron unos tipos que lo acompañaron a un hangar enorme, un hangar muy grande, y que en mitad de aquel hangar había una nave con forma de disco de unos 15 metros de diámetro. Eso es lo que cuenta Miller. Decía que más o menos tendría unos 15 metros de diámetro de borde a borde. Aquel disco tenía en la parte superior una cúpula, ya que era una cúpula transparente que él pensó que era la cabina de pilotaje. Durante el tiempo en el cual estos científicos estuvieron hablando con él, le explicaron la forma en la que la nave funcionaba y cómo aprovechaba una especie de densa energía que esa nave emanaba y que le permitía generar vórtices dimensionales para viajar casi a la velocidad de la luz. Decía Miller que aquella cabina que había en esa cúpula solo tenía el espacio para una sola persona y que no había ningún tipo de mando de control. No había palancas, no había joystick, no había volantes. Dentro de aquella cabina no había nada de eso. Solamente que había numerosos indicadores de todo tipo y en aquella
en aquella zona solo había un casco. Decía que había un casco. Le indicaron a Miller que la nave se pilotaba con el casco. Le dijeron que se tenía que poner el casco y que las ondas cerebrales que él generaba le dirigirían hacia donde desease ir. Dice Miller que aquel día no pilotó el avión, únicamente se limitó a recibir un montón de instrucciones, a aprender el aspecto teórico del pilotaje de aquella nave, su funcionamiento. Pero cuenta que el día siguiente lo llevaron a una parte exterior de las instalaciones y que en aquella parte exterior se encontraba el disco. Lo habían sacado a la ladera de la montaña. Pero que ese disco estaba tapado con una lona, lo habían tapado, se veía perfectamente la forma del disco y estaba tapado con una lona. Recuerda que no dejaban acercarse los militares a ningún trabajador de Área 51 a ver lo que estaba sucediendo. Solamente había un puñado de científicos y una serie de personal que se encontraba con la torre de control. En un momento concreto retiraron la lona y había también un montón de cámaras de grabación y camarógrafos que estaban grabando todo el entorno, la nave y todo lo que ocurría alrededor de este asunto. Miller subió a la nave, se colocó el casco y recibió luz verde de la torre de control. Ya podía despegar. En ese punto, Miller cuenta algo bastante curioso. Él dice que para pilotar esa nave no debes pensar que quieres ir al espacio exterior. O sea, ese casco no recoge unas ondas cerebrales que dicen yo quiero ir al espacio exterior. No. Él decía que tenías que sentir que él era la nave. Le dijeron que él tenía que sentir que él era la nave y que como parte de ella debería pensar en sí mismo. En fin, Miller con el casco dentro de aquella nave y después de varios intentos, finalmente los reactores de energía se pusieron en marcha y la nave comenzó a flotar. En ese momento le dieron instrucciones para elevar la nave a unos 1000 pies de altitud, unos 330 metros de altura aproximadamente. Cuenta Miller que la nave comenzó a elevarse y el altímetro comenzó a indicar altitud. Pero ocurrió algo bastante peligroso. Decía que a unos 500 metros de altitud aproximadamente, sintió como los reactores de aquella nave se pararon y el aparato comenzó a caer a gran velocidad. Comentaba que aquella nave no tenía sistemas de emergencia para saltar, así que la única manera que encontró era desesperadamente intentar sentir que él era la nave, que nuevamente se elevaba hacia esos 1000 metros de altitud que le habían dicho, pero nada, la nave no respondía. Y Miller dice que en el último momento, justo antes de estrellarse la nave contra el suelo, perdió el conocimiento. Yo perdí el conocimiento, no recuerdo qué es lo que sucedió en aquellos momentos. Y que cuando se recupera, se da cuenta que se encuentra en la cama de lo que parecía un hospital, que posteriormente se dio cuenta de que eran una especie de instalaciones que había dentro de Área 51 y que las dos piernas las tenía escayoladas. El lugar donde se encontraba aparentemente era Área 51 y al cabo de un rato de estar en esa habitación, la puerta se abre y entran unos tipos vestidos de negro, nuevamente, y le empiezan a contar qué es lo que había sucedido. Le dijeron que justo antes de que la nave golpease contra el suelo, la nave desapareció y todo el mundo quedó atónito por la respuesta del objeto. Al cabo de unas horas, cuando ya era de noche, se hizo de noche, la gente de Área 51 escuchó un enorme estruendo en el exterior de las instalaciones. La nave había aparecido estrellada en el mismo lugar donde había desaparecido horas antes. Y cuando sacaron a Miller del interior, tenía las dos piernas rotas. Le indicaron que regresaría a casa pronto y le obligaron a firmar un documento de no divulgación. Miller afirma que ha decidido contar toda esta historia porque cree que es importante que todo el mundo sepa lo que se está haciendo en Área 51. Asimismo, comentaba que habían pasado ya muchos años y que, que no tenía demasiada preocupación por lo que el gobierno pudiese hacer, aunque así estaba un poquito, digamos que, no voy a decir preocupado, pero que tenía algo de miedo por tener algún tipo de represalia por parte del gobierno, haber roto esa cláusula de confidencialidad.
Cuenta que la tecnología que allí había dentro se había desarrollado en la década de los años 50. Decía que él no tiene ni idea de lo que pueden tener hoy en día. Miller, al día siguiente, después de recuperarse y le dieron el alta, salió de aquellas instalaciones y nunca más volvió a su interior. Las declaraciones de Miller, yo las he escuchado, me parecen bastante seguras, no hay incoherencias dentro de lo que dice y no me parece que dude mucho cuando está hablando, me da bastante credibilidad, aunque vete tú a saber si este señor es un actor, no lo sabemos. Quizás todo esto es un montaje, o tal vez es un tipo que busca publicidad, o tal vez la historia de Miller es una historia real. No lo sé, no podría afirmarlo, solamente tenemos como crédito sus palabras. ¿Quién sabe? Lo vamos a dejar aquí. Quedémonos con todas estas anécdotas que últimamente están saliendo sobre el fenómeno OVNI y algunas no tan anécdotas. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.